en nuestra, en nuestra, en nuestra percepción sensorial. ¿Se puede sentir más de un dolor a la vez? No, no se puede sentir más de un dolor a la vez. Dios nos ha configurado de esa forma y gracias a eso. Entonces, uno no puede decir, bueno, ahora siento dolor de cabeza y dolor en la cintura, sino es un dolor a la vez. O puedo dimensionar el dolor que es más fuerte o más agudo en ese momento, ¿no? Vamos a ver una de las divisiones que tiene el dolor. Está el dolor neuropático, el dolor crónico y el dolor agudo. El dolor neuropático justamente es un dolor causado por una lesión, una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Puede ser periférico o central. Eso lo vamos a ir manejando de acuerdo a los diagnósticos médicos que nos vayan tirando justamente los profesionales con respecto a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que hay mucha terminología, nosotros tenemos que estar familiarizados para poder trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De algo periférico puede ser una neuropatía diabética, ¿no? Puede ser algo que va a ser bien periférico, de algo central, una lesión en la médula espinal, un accidente cerebrovascular, puede llegar a ser causantes de esto, ¿no? ¿Cómo son las cualidades de este dolor? El dolor va a ser urente, quemante, lacerante, como una descarga eléctrica puede llegar a sentir el paciente, ¿no? Generalmente puede ser difuso o frecuentemente con una alodina o una hiperalgesia de lo que el paciente puede llegar a producirnos o a decirnos cuando nosotros le preguntemos cómo está. Mira, estoy bien, pero justamente siento que en este momento me está quemando la mano, o tengo una picazón, ¿no? Eso va a hablar de que el paciente en sí va a empezar con un proceso inflamatorio con respecto al dolor. Clínicamente, ¿no? Nosotros tenemos un dolor que es un dolor disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que es aquel dolor en el cual es difícil de creerle al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dolor disfuncional justamente nos va a generar en nosotros el hecho de que no hay una lesión, pero nosotros podemos llegar a hablar con un paciente y nos dice realmente que siente dolor. ¿Qué enfermedades son estas? Que las tengo que tener en cuenta al momento de visitar, que la fibromialgia presenta una patología así, el paciente siente mucho dolor, pero no hay en él un registro de que podamos decir de que realmente sea algo doloroso, ¿no? El síndrome de intestinos irritables también, ¿no? Es un dolor, una inflamación que se genera. Y entonces tenemos las características de los que nos pueden ir diciendo los pacientes respecto a ella. ¿Cómo vamos a tener esas características clínicas de la sensibilización central del dolor disfuncional? Vamos a ver lo siguiente: el dolor en todo el cuerpo, músculos rígidos, adoloridos, cefaleas, dolor en la mandíbula. En eso vamos a tener nosotros físicamente signos de que el paciente está con dolor, ¿no? Entonces, puedo decir un poco más qué es lo que va a empezar a sentir el paciente: ansiedad, depresión por lo que le está pasando, y después fatiga, ¿no? Del hecho de que no se duerme bien, no está en un estado de placer. Entonces eso nos va a dar ya nos está dando o nos está diciendo como síntoma de que nuestro paciente o nuestro familiar realmente está comenzando un proceso de dolor bastante agudo y que ya, a pesar de que no lo diga, va a necesitar de nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que está de moda es justamente esto, ¿no? El dolor nociplástico,
¿Qué es lo que hace este dolor? Se produce por una función nociceptiva alterada, o sea, se me genera poco daño y siento un dolor extremadamente altísimo, mi umbral de dolor es pero muy bajo, y entonces, pero no tengo yo un perfil o evidencias de una enfermedad o una lesión en mi sistema somático sensitivo por el cual decir realmente tengo mucho dolor, ¿no? Entonces, a ese dolor, el cual podemos decir que es un dolor fabricado por la mente, tiene realmente una definición que nosotros la vamos a escuchar como aquel paciente tiene un dolor nociplástico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al paciente nadie le cree, ¿no? Entonces, que siente dolor. Y entonces los médicos están ahí con poca fe de que realmente pueda sentir o no dolor. Entonces, dentro del espectro de dolor, tenemos el dolor mixto, ¿no? Que puede ser que a veces siento, a veces no lo siento, a veces puede ser plástico, o sea, que quiere decir que entra, que se va, pero no tengo registro de tener un daño. Entonces, ¿cómo trabajar como capellanes con respecto a un paciente, ¿no? que tiene tanto por descubrir o podemos decir, por poner en boca de él mismo esto que le está pasando? Es complejo, ¿no? Porque el familiar ya llega cansado, ya no entiende mucho lo que le está pasando a su pariente, entonces se agota rápido los recursos, se vuelve un poco tirano, ¿no? Con respecto a esto, y sobre todo ¿no? quiere acabar con su dolor y empieza a tomar medicación que encuentra por ahí o recomendaciones que a él le hace, empieza realmente a hacerlas respecto a esto, ¿no? Respecto a querer mitigar su dolor. ¿Qué vamos a definir entonces? Vamos a definir sufrimiento, justamente si el dolor es una respuesta orgánica a un daño, el sufrimiento será la parte emocional o psicológica del mismo. Podemos decir que el dolor sería 100% orgánico, entonces el sufrimiento va a ser 100% lo que yo voy a definir a través de mi experiencia dolorosa. Entonces, ¿puedo sentir dolor y sufrimiento al mismo tiempo? Y para aquellos que son padres o que realmente tienen hijos grandes, cuando se iba su hijo de la casa, ¿no sintieron ustedes como un dolor porque se iba, pero a la vez un alivio porque realmente estaba por ir a la universidad o estaba por empezar a hacer su vida? Bueno, entonces aquí también pasa lo mismo. Podemos tener dolor solamente y podemos tener sufrimiento. No, hay una frase muy conocida dentro de los que nos especializamos en dolor, que es de Buda, ¿no? Lo cual dice, el dolor es como, no es una elección, pero el sufrimiento sí, ¿no? Y hasta cierto punto nomás, ¿no? Porque nosotros sufrimos porque es lo que nosotros llegamos a pensar con respecto a podemos decir, a nuestra vivencia dolorosa. Entonces, ¿qué vamos a acuñar también? Uno de los términos que se llama dolor total, que justamente es cuando se produce el dolor más el sufrimiento. Una persona que podemos decir que es amputada, ¿no? Ya no va a sentir ese dolor por su miembro, sí puede llegar a sentir algo que se llama miembro fantasma, pero ante las realidades o ante la incapacidad,
de realizar ciertas cosas va a ser el sufrimiento, que va a tener una experiencia de sufrimiento. La expresión de dolor total, ¿no? Justamente incluye, además del dolor físico y el sufrimiento, dentro del sufrimiento vamos a tener sufrimiento moral, mental, social y espiritual, porque todos esos aspectos están totalmente interrelacionados con respecto a lo que nosotros somos y llegamos a sentir. Entonces, al tener dolor total, mi imagen va a ir cambiando, mi pensamiento va a ir cambiando, mi mundo, mi identidad, mis amistades, mi familia y sobre todas las cosas, Dios va a ir cambiando, ¿no? De pasar a tener un Dios misericordioso, bueno y que siempre me protegía, paso a tener un Dios que tiene o que permite mi sufrimiento, ¿no? Ya reuniones familiares trato de aislarme, ¿no? Amistades casi nada, mi identidad, ¿no? Como persona, lo que yo antes podía hacer, ahora no lo hago, lo que pienso con respecto a lo que los otros están pensando con respecto a mí, ¿no? Es una carga el hecho de poder estar con una persona así, y entonces voy aislándome de todo eso. Vamos a definir un poquito esperanza. Esperanza hoy ya no es discutible dentro de lo que es la psicología positiva y se maneja como un constructo, ¿no? En el cual se va a definir como la capacidad que tenemos básicamente para percibir y derivar los cambios hacia los objetivos deseados y motivarse a través de los pensamientos y gestionarlos sabiamente para alcanzar aquellos objetivos que nos vayamos poniendo. Entonces, eso es para la psicología, ¿no? La esperanza. Entonces, gestionar sabiamente, ¿no? Aquellas cosas que vamos a utilizar para alcanzar los diferentes objetivos, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, que no hay peor cosa que plantearse malos objetivos y alcanzarlos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hablar con el paciente, voy a proponer o voy a poder ver una terapia o un abordaje en el cual sea esperanzador, pero que el paciente pueda alcanzarlo. No le vamos a proponer algunas cuestiones que son inalcanzables, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería un abordaje. El abordaje respecto a lo que es la esperanza, o un abordaje esperanzador, el paciente debe expresar su dolor, no tiene que ser algo infundido, como diciendo, bueno, mira, vos estás sintiendo esto, aquello, y aún más el sufrimiento, ¿no? Si ese dolor causa sufrimiento por el hecho de sentirse una carga, por el hecho de poder estar postrado, por el hecho de no poder hacer algunas cosas que antes hacía, tiene que ser realmente eh, expresado. Si el paciente guarda silencio, nosotros ya estamos viendo que permanecer cerrado va hacia una, podemos decir, hacia una muerte segura, ¿no? O una destrucción de todo su ser directamente. Entonces, ¿qué podemos proponerles? Escribir sobre el dolor o el poder llorar, ¿no? Y llorar con el paciente también, ¿por qué no? ¿No? Si llegamos a un nivel de confianza, empático alto, ¿por qué no podés llorar? ¿No? Si justamente Romanos nos dice que debemos llorar con aquellos que lloran y estar gozosos con aquellos que están gozosos, ¿no? Y el hecho de poder contar lo que le está pasando va a hacer que nosotros, que pueda compartir esa carga. Y esa carga, cuando lo pueda expresar, cuando lo pueda hablar, ya nos va dando una imagen o podemos decir un prediagnóstico
del cual el paciente ya lo puede expresar, entonces ya lo está ordenando en su cabecita qué es lo que le está pasando. Y otra parte del abordaje es poder darle un significado al dolor. Y esto ayuda muchísimo a mitigar, ¿no? Perdón, pastor. ¿Por qué? Sí, Le quedan 5 minutitos. perfecto. Ya me queda esta diapositiva. Entonces, mitigar el dolor, ¿no? Justamente es darle un significado en el cual puede descubrir el mismo paciente o lo puedo ayudar yo a descubrir. Sacar el miedo respecto al dolor. Cuando los pacientes son oncológicos o cuando los pacientes ya van a venir con un proceso crónico importante, nosotros vamos a ver que nuestros pacientes no le van a tener tanto, podemos decir, aprensión a lo que les está pasando, sino al tratamiento que van a recibir. Entonces, el poder darle información, cual yo puedo ayudar, ¿no? al paciente a entender un poco de lo que lo que va a suceder y lo que va a llegar a suceder a través de los profesionales, eso va a hacer que el dolor o el umbral del dolor del paciente realmente suba bastante. Cuando sufrimos, lo que más necesitamos, ¿no? Esto es una declaración muy importante, ¿no? Es el acompañamiento. Por ahí nosotros vemos que qué podemos hacer. El hecho de estar ya es sumamente importante. El poder hecho de que prestar nuestro oído, nuestro hombro, es lo que nos va a definir como buenos, intervencionistas respecto al dolor. No hay nada que mitigue más, ¿no?, las penas propias y las ajenas que el acompañar a alguien en su dolor. El hecho de poder sentir yo o de poder ver a un paciente que no puede mitigar su dolor y de ponerlo frente a otro que realmente que está sintiendo lo mismo que él, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, respecto a esto, lo que podemos hacer como capellanes es fomentar grupos, ¿no?, en los cuales podamos tener pacientes con diferentes patologías dolorosas, como por ejemplo una amputación. Entonces podemos arreglar a hacer un grupo de pacientes amputados, ¿no? Centrar los objetivos y verificar que realmente sean alcanzables, ya lo dijimos, pero tratar de entender que eliminar el dolor no va a ser igual a la felicidad, va a ser una de lo más grande que podemos llegar a tener, si el paciente llega a entender eso. Otro dato que quiero tirarles es realmente que las mujeres son personas que tienen su esperanza casi un 25% más que el hombre, así que si tenemos pacientes mujeres, es tan bueno que pueda hablar con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a dirigir su enojo o su furia respecto a Dios? Ahí es cuando nosotros debemos mostrarle, ¿no?, que tenemos un Dios que no está excepto de lo que nos está pasando, sino que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, y sino que también que lo que nosotros estamos pasando, Él ya lo ha pasado. Hay una poesía muy, muy linda, que no me da el tiempo, creo, para decirla, ni aquí, pero una poesía que se llama La humanidad frente a Dios, ¿no? Entonces habla de cómo la humanidad le hace algunos reproches a Dios y termina diciendo: hijo, yo a todo eso lo he pasado. Entonces, comprender que tenemos un Dios, ¿no?, que está con nosotros, ayudándonos, ¿no?, y está pasando por el valle de dolor que estamos pasando nosotros, es una de las pautas más esperanzadoras y más linda que podemos brindarle a nuestros pacientes.
Muy bien. No sé si habrá alguna Ahora, pregunta. gracias, Pastor. Gracias, Pastor Iván. Estamos muy felices de haber podido escuchar esta ponencia que para nosotros como capellanes en el área de salud lo vivimos día a día, vivimos el dolor, pero también estamos seguros de que la esperanza, debemos llevar esperanza. Entonces, el abordaje de esta ponencia es muy, muy interesante. Tenemos, sí, Pastor, algunas preguntas. La primera es, ¿la fe disminuye el dolor? ¿Qué Bien, respondería? respondemos que no. La fe no disminuye el dolor realmente porque el ser, hay personas ateas que también van a sufrir. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Nos va a ayudar a soportar diferente y a afrontar diferente nuestro dolor. Entonces, el hecho de poder saber de que tengo un Dios que me está acompañando es sumamente importante al momento de definir realmente. O sea, no va a mitigar el dolor en la primera etapa de desequilibrio, sino que lo va a hacer ya cuando yo empiece mi segunda etapa del dolor, que es la etapa de duelo y la de revalorización. Entonces, la fe es sumamente importante, pero hay que saber inducirla a nuestros pacientes, explicarles que hay personas de fe en la Biblia, como Job y como Salomón, que hablan, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, pero desde un corazón sufriente como el que podemos llegar a tener nosotros. Bien, Pastor, gracias. La siguiente pregunta que nos formulan ¿es posible prepararse para enfrentar situaciones dolorosas sin sufrimiento o simplemente tiene que ver con el umbral o capacidad de cada uno de soportar el dolor? Justamente eso, uno puede prepararse realmente para tener, podemos decir, experiencias dolorosas sin sufrimiento, pero cada uno, como vuelvo a decir, somos personas que definimos el dolor con nuestras propias experiencias. Entonces, al cuerpo lo podemos llegar a entrenar para que el umbral del dolor sea un poco más alto, pero el hecho de poder sufrir o el hecho de que lo que pensemos respecto al dolor va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar un profesional que nos habilite algunas técnicas de distracción, esperanza, escritura, y eso va a ser realmente que nosotros podamos no solo entrenar el cuerpo, sino también la mente para poder sufrir de otra forma, ¿no? Pero el sufrimiento va a ser, va a estar, pero lo que voy es que es otra forma de poder mitigarlo, ¿no? Algunos menos, otros más. Bien, excelente la respuesta que hemos recibido y tenemos una tercera pregunta para ya Sí, terminar con esta ponencia. Dice, ¿cómo abordar a un paciente que acaba de recibir un diagnóstico terminal y que está en shock por la noticia? bien. Lo primero que tenemos que hacer es no tratar de inducir nada. Lo segundo, tenemos que evaluar la situación respecto al médico y saber realmente que el paciente no solo va a necesitar un apoyo espiritual, sino va a necesitar las 4 áreas fundamentales, que es la física, después la psicológica, la social y la espiritual. Entonces tenemos que abarcar todas esas áreas. Lo primero, entender como capellanes que estamos ante un paciente que está en una etapa de desequilibrio. Entonces, ustedes vieron que el cuerpo tiene una capacidad de volver a redefinirse y volver a podemos decir, gestionarse y curarse. Entonces, hacer una intervención esperanzadora en el primer, podemos decir, en la primera etapa, no estaría siendo recomendable. Entonces, la segunda etapa ya va a ser la etapa de duelo, en la cual yo sí ahí, cuando estoy en la etapa de duelo, puedo empezar a contar algunas situaciones. Entonces,
perdón, la primera etapa, acompañamiento. ¿Qué tengo que hacer? Acompañar, ver qué es lo que quiere, hacer, generar presencia, ese lazo. Segunda etapa, inducir, ayudar y poder hacer que, acompañar en la etapa de duelo que ese paciente tenga. Recordemos de que eso va a hacer que después de definir y cuando el paciente empiece realmente a querer aceptar, ahí es donde yo puedo realmente redefinir y revalorizar o entregarle lo maravilloso que es mi esperanza para que él redefina su concepción de vida a través de una esperanza nueva en la cual tiene un Dios que lo está acompañando dentro del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Primera etapa, desequilibrio. Va a haber desequilibrio, no va a poder procesar lo que nosotros le digamos. Segunda etapa, etapa de duelo, en la cual nosotros vamos a seguir acompañando, pero podemos ir induciendo algunas cosas a través de lo social, lo familiar y todo eso. Y tercero, ya cuando ya empieza a la parte de aceptación y redefinición, ahí sí yo voy a intentar realmente hacer este tipo de abordaje. Por lo menos en mi experiencia me ha resultado muchísimo. Ok, muchas gracias. Gracias, apreciado pastor Iván Elías. Hemos sido muy beneficiados con este tema, con esta ponencia, como capellanes. Como vuelvo a repetir, estamos en constante con esta situación. Que Dios lo bendiga y gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Muchas gracias. Dejamos